Diciembre de 1872. En mitad del Atlántico, un barco navega solo. Sin tripulación. Sin rastro humano. Las velas desplegadas, la comida aún caliente, como si todos hubieran desaparecido en el aire. Este barco se llama Mary Celeste. Y lo que le ocurrió sigue siendo, 150 años después, uno de los mayores misterios de la historia del mar. ¿Qué pasó con sus 7 tripulantes, el capitán y su familia? ¿Por qué abandonaron el barco en perfectas condiciones? Hoy te voy a contar la historia completa. Pero antes de entrar en el misterio, necesitas conocer al barco. El Mary Celeste nació en 1861 en Nueva Escocia, Canadá. Era un bergantín de 31 metros, robusto, construido para cruzar el Atlántico cargado de mercancías. En noviembre de 1872, el Mary Celeste zarpa del puerto de Nueva York con destino a Génova, Italia. A bordo, 1.701 barriles de alcohol industrial, un capitán llamado Benjamin Briggs, su esposa Sara, su hija de 2 años Sofía, y 7 marineros experimentados. El capitán Briggs era un hombre respetado. Religioso, abstinente, jamás bebía alcohol. Era su 4º viaje como capitán. Tenía 37 años y plena confianza en su barco y su tripulación. El barco parte el 7 de noviembre. Los primeros días transcurren sin incidentes. El diario de navegación muestra anotaciones tranquilas, vientos normales, posición conocida. La última entrada del diario data del 25 de noviembre, a las 8 de la mañana. Posición, a 100 millas al este de las Islas Azores. Todo normal. Nada hace presagiar lo que está a punto de ocurrir. Después de esa anotación, silencio. El barco sigue navegando solo durante 10 días antes de que alguien lo encuentre. El 4 de diciembre, el bergantín de Igratia navega por la misma ruta. Su capitán, David Moorhouse, avista a lo lejos un barco con movimientos extraños. ¿Zigzaguea? Las velas están mal orientadas. Moorhouse reconoce el barco, es el Mary Celeste. Había cenado con el capitán Briggs apenas unas semanas antes en Nueva York. Intenta comunicarse con señales. Nadie responde. El primer oficial Oliver de Beau y 2 marineros se acercan en un bote de remos. Suben a bordo y lo que encuentran los deja paralizados, el barco está completamente solo. La cubierta está vacía. El timón, libre. En la cocina, los platos están servidos. Hay comida preparada. Ropa personal en los camarotes. Los instrumentos de navegación, en su sitio. Todo perfectamente normal, excepto que no hay nadie. Si falta algo, el bote salvavidas. Y hay una cuerda atada a la popa del barco, en el agua, como si el bote hubiera sido arrastrado, y hubiera desaparecido. En total, a bordo faltan 10 personas. El bote salvavidas. Y el sextante del capitán. Eso es todo. El barco, la carga, el dinero, los objetos de valor, todo intacto. ¿Qué ocurrió? A lo largo de 150 años se han propuesto docenas de teorías. Vamos a repasar las más serias, y al final te diré cuál es la más probable según los expertos actuales. Empecemos por las más descabelladas. Teoría número 1, piratas o ataque exterior. Fue la primera hipótesis de las autoridades en Gibraltar, donde el barco fue llevado a juicio. Pero, no había señales de lucha. Ninguna huella de violencia. La carga, intacta. Los piratas no dejan riquezas atrás. Teoría número 2. El propio capitán Moorhouse y la tripulación del Dei Gratia mataron o secuestraron a todos para cobrar el premio de salvamento. Era una jugosa suma de dinero. Pero los investigadores los absolvieron, no había prueba alguna y el premio fue mucho menor de lo esperado. Teoría número 3. El Triángulo de las Bermudas. Esta teoría la popularizó Charles Berlitz en los años 70. El problema, el Mary Celeste estaba a miles de kilómetros del Triángulo de las Bermudas. Pura ficción. Teoría número 4. Un pulpo gigante o criatura marina. Ni siquiera merece discusión científica. Pero Arthur Conan Doyle, el creador de Sherlock Holmes, escribió un relato corto inspirado en este caso en 1884, y eso contribuyó a mezclar realidad y ficción durante décadas. Teoría número 5. Un seísmo submarino o tsunami. Se sabe que hay actividad sísmica en la zona de las Azores. Una ola gigante podría haber barrido la cubierta. Pero el barco no sufrió daños. Y una ola así hubiera volcado el barco, no limpiar solo la tripulación. Y ahora llegamos a la teoría más aceptada hoy en día por los historiadores navales. Una explosión de vapor de alcohol seguida de pánico y una decisión fatal. El Mary Celeste transportaba 1.701 barriles de alcohol industrial. El alcohol se evapora.
Si los barriles se calentaron durante la travesía, podría haberse acumulado una enorme cantidad de vapor inflamable en la bodega. Cuando el capitán Briggs abrió las escotillas, se habría producido una explosión de vapor. Un estallido violento pero sin llamas. Como abrir un botellín agitado. Lo suficiente para aterrar a todos. Briggs, asustado, ordena abandonar el barco temporalmente y atar el bote al casco con una cuerda. Pero entonces el viento cambia. El barco, libre, coge velocidad. La cuerda se tensa y se rompe. El Mary Celeste se aleja a toda vela. La tripulación, en el bote, intenta remar hacia él. Pero es imposible alcanzarlo. Y en el Atlántico, en un bote sin provisiones suficientes, no hay salvación. El Mary Celeste fue llevado a Gibraltar. El juicio duró semanas. Las autoridades británicas sospecharon de todo el mundo, de Morehouse, de la aseguradora, incluso de los propios tripulantes desaparecidos. Al final, no hubo condena alguna. El caso quedó oficialmente abierto. ¿Qué fue del barco? El Mary Celeste siguió navegando durante 12 años más, pasando por manos de propietario en propietario. Nadie quería tenerlo demasiado tiempo, traía mala suerte, decían los marineros. En 1885, su último capitán lo estrelló deliberadamente contra un arrecife en Haití para cobrar el seguro. El intento de fraude fue descubierto. Los restos del Mary Celeste yacen hoy a poca profundidad frente a la costa de Haití. En 2001, el famoso aventurero y escritor Clive Cussler afirmó haberlos encontrado. Pero estudios posteriores demostraron que los restos no coincidían con el barco. El misterio continúa incluso bajo el agua. ¿Y las familias? La esposa y la hija del capitán Briggs jamás fueron encontradas. Los familiares de los marineros esperaron noticias durante años. Ninguna llegó. 10 personas se evaporaron en el Atlántico sin dejar rastro. El Mary Celeste se convirtió en el símbolo del barco fantasma por excelencia. Ha inspirado cientos de novelas, películas, series y teorías conspirativas. Su nombre es sinónimo de misterio inexplicable. ¿Cuál es la verdad? La hipótesis del vapor de alcohol es, con diferencia, la más respaldada por las evidencias. En 2006, el investigador y marinero histórico Andreas Sella recreó experimentalmente una explosión de vapor de alcohol, en una maqueta de bodega. Producía una llamarada sin humo, sin daños, exactamente lo que habría aterrorizado a la tripulación. También sabemos que 9 de los 1.701 barriles estaban vacíos al llegar el barco a Gibraltar. Y eran exactamente los 9 barriles de madera de roble americano, más poroso. Los otros eran de roble europeo, que retenía el alcohol. La fuga de vapor había ocurrido. La teoría encaja. Así que probablemente la historia del Mary Celeste no es la de una conspiración ni un fenómeno sobrenatural. Es algo más humano y más trágico, una cadena de mala suerte, una decisión tomada en pánico, y el mar, implacable, haciendo el resto. 10 personas buenas que nunca llegaron a su destino. Si te ha gustado esta historia, hay cientos como esta en el fondo del mar. El océano guarda más secretos que toda la historia escrita. Y nosotros seguiremos buscándolos. Hasta el próximo misterio.